Vamos a ver el mensaje de hoy. Tiene por título: Si realmente escuchas al Señor. Amén. Si realmente escuchas al Señor. Y vamos a ir desarrollando Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 7. Ustedes lo pueden tener listo. No voy a entrar directamente ahorita porque va a ser parte del desarrollo, pero tengan en mente Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 7, que lo vamos a ir desarrollando versículo por versículo. Amén. El día domingo Dios nos dio una palabra muy bonita. Aparte de que nos dio un día maravilloso, estuve viendo nuevamente las fotos hoy, estuve repasando las fotitos del día domingo. Este fue un tiempo tan bonito. Incluso hablando con una remanente me decía: pastor, mi papá, creo que ni cuando falleció un familiar derramó lágrimas, pero ese día que estaba en el bautismo, ese día lo vi llorar a mi papá, porque así de maravilloso fue el tiempo de bautismo. Fue un tiempo muy bonito donde mostramos esa confesión pública delante de la iglesia, delante del Señor. Y pensando en eso, meditaba en la palabra que Dios nos dio el domingo: que seamos verdaderos servidores, ¿no? Que seamos verdaderas personas, obreros realmente, que van a llevar el evangelio hasta lo último en la tierra. Y una de las cosas que tenemos que nosotros tener y comprender en nuestro día a día es: ¿cómo logro eso? O sea, ¿cómo logro acercarme más a yo ser un buen servidor de Cristo Jesús? Por supuesto es el conocimiento. Por supuesto es que nosotros vamos a ir entendiendo más el evangelio, vamos a ir día tras día entendiendo más de la palabra. Leemos Biblia. Día tras día tenemos un tiempo de oración. En nuestro tiempo íntimo de oración vamos a ir también eh, comprendiendo más de lo espiritual, y también por medio de la palabra, ¿correcto? Pero una de las cosas que nunca debemos dejar es que nuestro entendimiento, nuestro entender, o sea, lo que entendemos del evangelio, no solamente tiene que quedarse como entendimiento, ¿sí? Por supuesto lo sabemos. Ahora mismo estamos nosotros comprendiendo más del evangelio, estamos aprendiendo de las riquezas del evangelio, estamos recibiendo palabra muy deliciosa, sino que este evangelio que estamos entendiendo, amén, tenemos que ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no solamente somos oidores del evangelio, sino somos también hacedores del evangelio. ¿Entienden eso? No solamente es que estamos entendiendo el evangelio, sino que somos hacedores del evangelio. Y eso le decía Pablo a Timoteo en el capítulo 4 que vimos la semana pasada, el día domingo. Le instruía cómo tenemos que nosotros comportarnos en la iglesia, cómo nosotros tenemos que ser personas servidores dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad. Si el mundo está perdido, ¿a dónde van a ir como referencia para la verdad? A la iglesia. Si afuera los jóvenes están perdidos, si afuera la cultura está siendo arrastrada por cosas demoníacas, si afuera las familias están siendo destruidas, ¿dónde van a encontrar la verdad? En la iglesia. Y la iglesia está gobernada ¿por quién? Por Cristo Jesús. Amén. ¿Dirigido por qué? Por la palabra, por el evangelio. Pero no solamente es que seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. El día miércoles tuvieron una experiencia interesante acá, los que estuvieron presentes. Algunos se asustaron un poco. Me daba, me daba gracia. No me voy a interpretar esto equivocadamente, no en son de burla, sino que es como cuando uno ve a sus, especialmente a los pequeños, cuando uno ve a sus hijitas, que algo le pasa. Como papá me siento espiritual, me siento como que, ay, mis hijitas han tenido que experimentar eso para que vean cómo es el campo, para que vean realmente cómo es. Usted le decía, ustedes son bendecidos porque no saben la palabra que ustedes reciben es tan deliciosa, es tan pura la Biblia que están recibiendo, que lo digo esto con pena, no con son de criticar, que no muchas iglesias tienen esto. No muchas iglesias lo tienen. Por eso, no solamente es que seamos personas que entienden el evangelio, sino hacedores, hacedores. ¿Qué es esto?
amor al prójimo. ¿Qué es esto? Salvación de las almas. ¿Qué es esto? Predicar Cristo hasta lo último en la tierra. Y dentro de esto vamos a ir entendiendo el por qué. El por qué. El día domingo hablamos de 1 Timoteo 4. No sé si han leído todo el capítulo. Me hubiera gustado leerlo con todos ustedes, el capítulo entero. Pero Pablo le dice esto en los primeros versículos. Le dice a Timoteo: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas, ¿ven? Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. En otra versión dice cauterizada. Prohíben el matrimonio, no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, pues la palabra de Dios y la oración lo santifican. No solamente vamos a entender el evangelio, sino hacedores. Amén. Dile a tu hermano: hacedores del evangelio. Hacedores del evangelio. Porque si no, vamos a ser guiados. ¿Por qué? Esto es algo muy fuerte. El ego. Voy a ser guiado por eso. Voy a ser guiado por mi propio entendimiento. Es decir, escucho lo que dices, escucho lo que se dice en la iglesia, escucho lo que dice la Biblia, lo estoy leyendo, pero más razón tengo yo. Ese es el ego. O sea, estoy leyendo lo que dice la Biblia, estoy escuchando lo que dice el pastor, estoy escuchando lo que dicen los hermanos de la iglesia, pero más razón tengo yo. Es muy peligroso eso. Les digo a los jóvenes especialmente, cuando tienen la mente, como dice hoy, endurecida, la mente cauterizada, van a verlo así. Van a oír la palabra de Dios, que es maravillosa. Amén, la palabra de Dios es tan maravillosa, van a oír, pero cuando empieza a surgir más el ego, más mi entendimiento, van a decir: no, es que esa palabra fue escrita hace mucho tiempo. Esa palabra fue escrita y ¿sabes qué? No va con la realidad de ahora. O simplemente van a leer textos bíblicos que son tan claros que ni siquiera hace falta ponerle una interpretación y lo van a decir: no, es que eso depende de cómo lo interpreten. No, está clarísimo. Si quieres ser un buen servidor de Cristo, tienes que hacer tal y tal cosa. Ahorita voy a explicarles de qué me refiero en Deuteronomio 28. ¿No? Pero si no entiendo esto, ¿qué es lo que estoy dejando llevar? ¿O qué es lo que me está dominando en realidad? Mi ego. El viernes pasado les hablé de 3 luchas. La lucha contra las tinieblas, contra el mundo y contra uno mismo. Y yo creo que esa lucha contra uno mismo es una de las luchas más fuertes que tenemos. Es una de las luchas más fuertes que tenemos. Porque nos queremos siempre encerrar en nuestro propio entendimiento cuando la Biblia dice: rompe eso. Desecha ese entendimiento propio que tú tienes. Y tienes que realmente agarrar la palabra de Dios. Aférrate a la promesa de Dios. No te estés aferrando a tu propio entendimiento. Ahora sí, no solamente entendemos el evangelio, sino lo hacemos. Desarrollo. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Los que están allí ya, vamos a leer versículo por versículo. Dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. A ver, díganme lo que han oído. Eso uno puede decir: es que eso está abierto a interpretación. Yo leo esto y lo veo clarísimo. Yo no estoy viendo acá que está abierto como a interpretación, como si fuera una fábula o un cuento. No lo veo así. Dice, está claro. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos,
El Señor te pondrá por encima de todas las naciones. Está claro, ¿no? No hace falta darle una explicación, un entendimiento, un contexto. Está claro. Cumples fielmente lo que el Señor te dice. ¿Qué hace el Señor? Te pone por encima de todas las naciones. Ahora, ¿a qué se refiere allí? Antes de entrar a los puntos, ¿a qué se refiere allí? Si soy hacedor de la palabra, ¿qué se va a cumplir? ¿Qué es lo que cuando dice te voy a poner encima de todas las naciones? ¿A qué se está refiriendo allí? ¿Cuál fue el mayor deseo de Jesús? La evangelización mundial. Si realmente somos hacedores de la palabra, hacedores del evangelio, hacedores de lo que Cristo nos hizo, ¿qué se va a cumplir realmente en mi vida? La evangelización mundial. ¿Está claro? Si realmente oyes la voz de tu Dios, si realmente escuchas y si realmente cumples con los mandamientos que el Señor te da el día de hoy, el Señor te pondrá por encima de todas las naciones. Si realmente entendemos el evangelio, pues demostremos que lo estamos entendiendo como siendo hacedores de la palabra. ¿Cómo? Hacedores de la palabra. ¿Y esto qué va a traer? El deseo de Dios, la evangelización mundial. La evangelización mundial es una promesa y no es una promesa de una persona a otra. Es la promesa de Dios mismo. Él ha prometido que por medio de la predicación del evangelio vamos a llegar hasta lo último de la tierra. Es la promesa de Dios. O sea, esto no es tampoco algo que se lo inventó algún pastor, algún apóstol, algún discípulo de la primera época. No, fue el mismo deseo de Jesús, que a través del Mesías, a través del conocimiento de Cristo, el mundo entero sepa que hay un Dios vivo. Amén. Yo mismo, por la gracia de Dios, soy testigo de esto. Nosotros como iglesia somos testigos de esto. ¿No han visto cómo vienen misioneros de otras partes del mundo aquí, a este lugar? ¿Quién podría decir que vendrían a este lugar? Y a veces les digo a los pastores que nos visitan, les digo, disculpen, yo sé que estamos un poquito alejados, a veces sé que estamos un poquito escondidos incluso porque no estamos en la avenida principal. No es fácil llegar acá, pero miren, aún así, han venido pastores desde Corea del Sur, han venido misioneros de Estados Unidos, de Colombia, de aquí mismo del país, del interior del país. ¿Cómo llegan acá? ¿Por qué? Porque estamos aferrados a la promesa de Cristo Jesús. Y esto le digo a ustedes, hermanos remanentes que están hoy, nunca piensen de que sí, eso es para otro, sí, eso es para otro país, sí, eso es para otro contexto. No es así. Esta promesa es para quién, es para mí, es para mí. Dios ha prometido esto. Incluso con todas nuestras debilidades, con todas las cosas que nos falta o carecemos, Dios aún así a Él le ha complacido revelarnos este misterio del evangelio para la evangelización mundial, para que el mundo sea transformado por medio del evangelio. Allí está. Cumples fielmente estos mandamientos, te pondré por encima de todas las naciones. Y luego dice allí algo muy interesante. Si obedeces al Señor tu Dios, versículo 2, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. O sea, si tú obedeces todo esto que dice la palabra del Señor, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y estas bendiciones, ¿qué van a hacer? Te van a acompañar siempre. Muy contrario a lo que muchas veces el mundo nos quiere grabar o el mundo te quiere decir, búscalo. Tú persigues las cosas materiales, tú buscas las cosas materiales, cuando en realidad, cuando entiendo el evangelio y soy hacedor del evangelio, las bendiciones vienen a mí. Y las bendiciones me acompañan a donde yo voy. ¿Por qué? Porque estoy conectado con ¿quién? Con el Padre Celestial. Estoy conectado con la voluntad de Dios mismo. No sé si me están entendiendo, hermanos. Estas bendiciones te acompañarán
No dice momentáneamente, dice para siempre. Para siempre. No somos dignos, pero el Señor es tan bueno que nos da esta palabra. Dice el versículo 3: bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Miren eso. ¿A qué se refiere allí? Si yo realmente empiezo a entender el Evangelio, ¿qué es lo que debe empezar a cambiar? Mi región. No sé si ustedes se dan cuenta, pero mientras estamos en una región como iglesia, la región empieza a ser transformada. Se empiezan a levantar, incluso me he dado cuenta de esto, había momentos en los cuales solamente nuestra pista lo arreglaban bonito y otras pistas no lo arreglaban. Y yo sé, ¿por qué? No, yo entiendo la parte espiritual, porque hay luz donde hay tinieblas. Y empieza el Señor a hacer una limpieza de todas las tinieblas que hay alrededor. Pero eso es gracias a ¿qué? A la promesa de Dios. Ahí está. Si tú realmente eso dices, haces esto, si tú realmente cumples con obedecer, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Eso es lo que Pablo le estaba transmitiendo a Timoteo. No solamente seas un oidor del Evangelio, sino un hacedor del Evangelio. Si quieres realmente ser un buen servidor de Cristo Jesús, entiende que tú eres la verdad, tú tienes la verdad, tú posees la verdad, tú posees la respuesta más grande, la solución a todos los problemas. Entonces, por causa de uno, empezamos a levantar lo que hoy conocemos, y esto hemos estado viendo también en el seminario, lo básico, aposento altos. No debemos perder esto. Pedirle al Señor que nos dé la bendición del encuentro con aquellas personas que están preparadas por el Señor. Ustedes vienen escuchando esto, venimos escuchando esto. ¿Cuánto tiempo? El evangelismo no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor. Amén. El evangelismo no lo forzamos, el Señor hace que tome lugar el evangelismo. Amén. Y con esto, ¿qué empieza a suceder? Empieza a haber un movimiento de vida mediante el aposento alto, un movimiento de vida. ¿Y eso qué es? Es un movimiento de la palabra de Dios. No tengan miedo. Por eso Pablo le decía a Timoteo que nadie te menosprecie por ser joven. Que nadie te menosprecie por ser joven. Claro, obviamente está hablando de su edad, ¿no? Pero pongamos en este contexto. Si yo soy nuevo en la fe, también soy joven en la fe, ¿no es cierto? Pero que nadie me menosprecie por eso. ¿Por qué? Quiere decir que tengo más capacidad para aprender las cosas del Señor y para poder recibir respuestas mucho más grandes todavía. Y si tengo muchos años en el Evangelio, de repente, ¿y a cuántos no me he encontrado así en el camino de fe? Y no es porque quiera hablar mal de ellos, simplemente digo esto. ¿A cuántos me he encontrado que me dicen, sí, antes yo también era como tú? Sí, antes yo también predicaba. Sí, antes yo también salía a misiones. Sí, antes yo también salía a hablar. Antes yo también. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dejaron de hacer eso? Su propio pensamiento. El ego. Fueron tan engañados que se dejaron llevar solamente porque por su propio entendimiento de las cosas. El Señor me ha llamado para la evangelización mundial. Amén. Confiesen eso todos los días. Jesús es la solución a todos los problemas. Yo tengo una misión. Voy a salvar las 237 naciones. Fui llamado para poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Si yo confieso eso todos los días, el Señor va a poner en marcha lo que estoy confesando con mi boca. Amén. Luego dice, versículo 4. Benditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. ¿A qué se refiere allí? A la próxima generación, a la posteridad. Esta palabra es tan importante. Cuando estuvimos en el tiempo de recreacional, despidiendo ya las vacaciones, uno de los muchachos que pudimos alcanzar por medio del club de deportes que tuvimos,
el muchacho me dice, pastor, ¿por qué usted le dice remanentes o nos dice a nosotros remanentes? Claro, una buena pregunta me hizo. Le expliqué. Mira, en la Biblia el remanente tiene un significado muy bonito. Si tú vas a Isaías 6:13, dice que puede ser cortado el roble, puede ser cortado la encina, pueden ser cortados todos los alrededor, puede haber destrucción, pero siempre del tronquito, del tronco que queda, siempre sale un brote nuevo. O sea, puede haber destrucción alrededor, puede ver que alrededor todo se está desmoronando, todo está destruyéndose, pero siempre el Señor permite que permanezca vida. Y esos son ustedes. Me miró, tiene mucho sentido, porque vive eso. Vive esa realidad donde los muchachos en diferentes zonas o zonas como donde ellos viven, alrededor es pura destrucción. Alrededor es matanza, extorsión, violencia, asesinatos. Y él toma esta identidad como un remanente. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Benditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, tus crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. La posteridad. Amén. Somos nosotros los que quedan. Y luego dice también, versículo 5, benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. ¿A qué se refiere allí? Benditos serán todo lo que yo pueda hacer con mis negocios, con mis empresas. ¿A qué se refiere aquí? A la economía de la luz. Incluso cuando uno ve el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. Lo está diciendo ahí, bendito serán tu canasta y tu mesa de amasar. Y cuando hablamos de economía de la luz, hermanos, claro, está la parte material, está el dinero, por supuesto está la economía que uno puede administrar o manejar. Pero ¿a qué realmente se refiere a la economía de la luz? Cuando yo pienso en la economía de la luz, siempre pienso en esto. ¿Cómo yo puedo dar? ¿Cómo yo puedo entregar? No pienso en qué es lo que me van a dar. O sea, qué me van a dar los demás. No pienso en eso, sino yo, ¿cómo puedo entregarle al Señor? Y dentro de eso, ¿saben? Lo más importante y lo que más necesitamos para poder lograr esto, la economía de la luz, es el cambio de corazón. Por eso dice, danos hoy el pan de cada día. ¿Eso qué se refiere? Eso se refiere a mi relación personal con Dios. ¿Cuándo? 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 Todos los días. Todos los días. Se los digo siempre. Y agradezco al Señor que los trae los días viernes, agradezco al Señor que los trae aquí los días domingos, pero créanme que eso no es suficiente. El Señor quiere estar conmigo todos los días de mi vida. El Señor anhela que yo esté con Él todos los días de mi vida. El Señor quiere que yo busque de Él todos los días de mi vida. Danos hoy el pan de cada día. Y con esto ya concluyo. No sé si se ve aquí. ¿Sí? En el hogar y bendito en el camino. Algo que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo somos en casa? No solamente es el evangelio de oír aquí en la iglesia, que es excelente, como le digo, pero también tenemos que reflejar esto en casa. En casa, nuestros mismos hijos tienen que saber o ver en nosotros algo diferente. Amén. Hijos, ustedes que están en casa, ustedes tienen que reflejar también luz en el evangelio. Amén. Tiene que ser trabajo mutuo, no solamente los padres, por supuesto los padres tenemos más responsabilidad, pero los hijos no pueden siempre excusarse, es que mi papá es así o es que mi mamá es así, eso es excusa. Imagínense si así hubieran excusado siempre a David o Daniel o Sadrach, Mesach, Abednego o Esther, es que mi papá, es que mi mamá. ¿Dónde lo tenían a David? Cuando querían proclamarlo rey, ¿dónde estaba él? Estaba pastoreando.
él tenía toda la excusa allí. Él pudo haber dicho, es que mi papá no me quiere, mi papá siempre me desprecia, me manda a los campos, a mis hermanos nomás lo quiere. Él pudo haber dicho eso. Nunca se quejó de su padre. Por eso que Dios lo levanta tremendo a David. Entonces, en casa tenemos que reflejar el evangelio. Aquí le hablo a los remanentes porque estamos empezando la época de remanentes. Le digo con todo cariño, los quiero mucho, remanentes, de verdad. Pero va a ser difícil. Y siempre que se reúnen acá los remanentes, sea a ensayar o sea para poder siempre, ellos a veces me ven que me pongo serio con ellos o el pastor está molesto. No estoy molesto, de verdad. Pero sí me pongo serio a veces con ustedes porque quiero enseñarles bien. Quiero enseñarles que ustedes tengan reverencia para el Señor. Quiero enseñarles que ustedes sean personas buenas en la sociedad. Como dice hoy, bendito serás en el hogar y bendito en el camino. ¿Me están entendiendo? Igual con la familia. Los esposos tenemos que reflejar firmeza, tenemos que reflejar respeto, tenemos que reflejar piedad. ¿Ya? Quiero que entiendan bien esa palabra, piedad. Piedad. Y busquen el significado más profundo, pero en el inglés le dicen godliness. ¿Qué quiere decir? Que estás reflejando a Dios. Eso tenemos que darlo. Y por último dice el versículo 7, el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. ¿Qué se refiere con eso? El Señor Jesucristo me ha dado autoridad, ¿para qué? Para quebrantar cualquier obra del enemigo que quiere levantarse en contra mío, en contra de mi familia, en contra de mi iglesia. Es muy importante esas palabras. Si realmente oyes la voz del Señor, si realmente oyes al Señor tu Dios, ¿qué va a suceder? Me va a levantar por encima de todas las naciones. Si realmente soy una persona que es apasionado por las cosas de Dios, el Señor me va a dar la bendición de salvar mi región. El Señor me va a dar la bendición de poder levantar a la posteridad, a los remanentes, a la siguiente generación. El Señor me va a dar la bendición de restaurar la economía de la luz. Y muchas veces esto de acá comienza con nuestros pensamientos. Y no es que seamos pobres o hay pobreza o mucha pobreza, porque no hay. Muchas veces no salimos de nuestro propio entendimiento. Es acá. Nos consumimos por esto. Es que me va a faltar. Es que no voy a tener. Es que no lo voy a hacer. Es que no lo voy a lograr. Y constantemente me repito eso. Entonces ya la pobreza no es solamente un momento, sino ya se vuelve como un círculo vicioso. Y no salgo de ahí. Entonces tenemos que nosotros empezar a pedirle sabiduría a Dios. Señor, la economía que tú me estás dando ahorita, permíteme saber administrarlo para tu reino. Amén. Permite, Señor, que lo que me estás dando, porque de tus manos recibo, todo lo que tengo de tus manos recibo, Señor. No hay ni un solo centavo, ni un solo céntimo que yo haya logrado con mis fuerzas. Todo lo recibo de ti, pero lo que estoy recibiendo, Señor, dame sabiduría para poder administrarlo correctamente. Primero a ti, Señor, darte lo que a ti te pertenece. Y el resto después, bueno, el mundo viene después. La preocupación de los afanes, eso es segundo. Usted es primero, mi Padre Celestial. Y en conclusión, ¿esto dónde tenemos que reflejarlo? En casa. ¿Amén? Porque ahí comienza, en casa comienza. Llegaron algunos pastores el día miércoles. Pero algo que sí dijeron, veo que son una iglesia de varios jóvenes, muchos jóvenes hay acá, me dicen. Sí, le digo, qué bueno, me dice. Qué bueno, porque a veces en las iglesias mayormente se ve solamente adultos. Yo veo aquí una generación diferente, me dice. Yo le digo, eso es la bendición del Señor, nada más. Nosotros solamente estamos apasionados por los remanentes. De verdad, como iglesia, los adultos, si usted conversa con cualquiera de los adultos, nosotros tenemos una pasión, un fervor para servir a los remanentes. Todos los adultos. Todos los adultos. Y eso eso está dando frutos ahora. Poco a poco el Señor está dando frutos ahora. Que la iglesia, si uno ve la iglesia, a veces nos ganan los jóvenes que los adultos en la iglesia. ¿Y por qué? Porque, gracias a Dios,
el Señor ha sembrado eso en nuestros corazones. Ha puesto en nuestros corazones, es la siguiente generación que hay que levantar. Amén. Hermanos, remanentes, no se preocupen, hay dificultades, sí, van a venir dificultades. Yo siempre les digo, no les miento, van a venir dificultades, pero tengan por seguro que su identidad está por encima de esa dificultad. Y tengan por seguro que la autoridad que tienen en el nombre de Cristo está por encima de ese problema. Así que simplemente usen su identidad como hijos de Dios. Usen su autoridad como hijos de Dios. Es la promesa del Señor. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Recuerden en Génesis capítulo 12 cómo le bendice el Señor a Abraham. Yo estaré contigo. Todo aquel que te bendice, yo lo voy a bendecir. Todo aquel que te maldice, yo lo voy a maldecir. Su identidad de hijo. No lo dejó. Estuvo siempre con él. Y por último, dicen, el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti, ¿ya?, en perfecta formación. Dice, avanzarán contra ti en perfecta formación, ¿ya? De manera sistemática nos van a querer destruir. Las tinieblas no descansan. De manera sistemática están queriendo destruirnos, pero huirán en desbandada. Amén. Pero huirán en desbandada. Gloria al Señor. Vienen por un camino, se van corriendo por 7, dice en otra traducción. ¿Saben a lo que se refiere eso? No sé si lo logran comprender. Vienen marchando, ¿no? Las tinieblas vienen en contra de nosotros marchando en filita, todo en sistemas bien organizados, pero cuando ven la presencia del Señor con el Hijo de Dios, se desborotan por completo. Vienen en un camino, salen corriendo por 7, dice, alocados completamente, desesperados. Así tienen que ir saliendo las tinieblas de nuestras vidas. Amén. Es la promesa del Señor. Victoria en Cristo Jesús. Amén. Victoria en Cristo Jesús. Es la promesa del Señor. Pero recuerden, es con la condición. O sea, hay que entender, es gracia que hemos recibido, pero la condición está allí. Está claro, ¿eh? Si tú obedeces, estas respuestas, estas bendiciones te van a seguir. Desobedece. Bueno, de ahí no culpes al Señor. De ahí no estés culpando a Dios, que Dios no me quiere, que Dios no me oye, que Dios, qué malo. Está claro la palabra del Señor. Está claro. Si tú obedeces al Señor, mira, estas bendiciones vendrán a ti, estarán contigo, te van a perseguir a ti, van a estar al lado tuyo para siempre. Desobedece esto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedirle al Señor? Si nos está dando un camino para que podamos seguirlo. Y eso me hace recordar Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la solución a todos los problemas. Todos los días despierten, confiesen, yo tengo una misión. Voy a salvar las 237 naciones. Yo tengo una misión, voy a salvar mi región. Yo tengo una misión, voy a salvar a la posteridad, a los remanentes. Yo tengo una misión, voy a restaurar la economía de la luz al 300%. ¿Y esto qué hacemos? Lo aplicamos en el día a día. En casa, con los hijos, hijos con los padres, familias, esposo con la esposa, viceversa, esposa con el esposo. Y verán que esto el Señor empieza a bendecir para lograr lo que Él más desea, la evangelización mundial. Amén. Si ustedes ven, de eso va a tratar el mensaje el día domingo también. Vamos a tocar el 5º capítulo de 1 de Timoteo. Y va a hablar cosas puntuales allí. Pero hay veces en que la iglesia, y la razón por la cual estoy haciendo estos mensajes también es porque no quiero solamente hablar de cosas bonitas en la iglesia. O sea, por supuesto, va a haber momentos en los cuales vamos a cosas muy bonitas. Pero también la palabra de Dios tiene que confrontarnos. O sea, tiene que uno mismo decir,
está escrito en la palabra de Dios, tengo que obedecerlo. Amén. Está allí, no podemos saltearnos los versículos, ¿no? De que nos van a confrontar y solamente tomar los versículos bonitos. Hay versículos que nos van a decir, mira, esto no me gusta, arréglalo. Amén. Ustedes recuerdan cuando hablábamos de diseño, de editar. ¿Mm? ¿Se acuerdan que usamos mucho ese término? Diseñar, editar y configurar. A eso se refiere. O sea, la palabra de Dios tiene que empezar a diseñarme, no yo a la palabra. La palabra de Dios tiene que empezar a diseñarme a mí. Amén. La palabra de Dios tiene que configurarme a mí. Amén. La palabra de Dios tiene que empezar a establecerse en mí. Les bendigo en el nombre de Jesús para que realmente podamos oír y escuchar la voz del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos toda la gloria, Señor, por la palabra preciosa que hoy nos das. Señor, te pedimos que podamos ser no solamente oidores de tu palabra, sino que podamos ser hacedores de tu palabra. Que esta bendición que nos da, Señor, pueda transmitirse no solamente a nosotros, sino también a nuestra siguiente generación. Que por medio de nosotros, Señor, de cada lugar que nos has llamado, sea aquí en Lima, sea aquí en los distritos de esta ciudad de Lima, o sea en cualquier parte del país de Perú, o en cualquier parte de Latinoamérica que estén escuchando ahora mismo este mensaje, o en cualquier parte del mundo, Señor, podamos salvar nuestra región, podamos traer una transformación al lugar donde estamos viviendo, amado Padre Celestial. Danos un corazón para darlo todo para nuestra posteridad, para nuestra siguiente generación, amado Padre Celestial. Señor, permítenos tener sabiduría para poder administrar correctamente la economía que recibimos de tus manos, para poder estar bien delante de ti primero. Señor, queremos darte toda la gloria, no solamente en este lugar, no solamente en este templo maravilloso, sino también en casa, en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a ser buenos esposos, a levantar las manos, pero en oración, a levantar nuestra voz en oración. Ayúdanos, Señor, a ser buenos hijos. Ayúdanos, Señor, a ser una familia del pacto. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús, te oramos. Amén.